La medicina nuclear en cámara gamma SPECT tiene aplicación en la cardiología, en estudios generales, que son todos aquellos que no son cardiológicos, en la cirugía radioguiada y en la terapéutica. Sobre esto me voy a extender en las siguientes diapositivas. La cardiología nuclear, como dije previamente, constituye al menos el 40% de estudios de un servicio de medicina nuclear convencional SPECT, cámara gamma SPECT. Por supuesto, varía de cada centro de derivación. Podemos realizar estudios de perfusión miocárdica, Gate SPECT, que en realidad son un solo estudio, estos dos primeros, y que son el 99,9% de los estudios que realizamos en nuestros servicios. El ventriculograma radioisotópico es otro estudio que se ha realizado mucho en los primeros tiempos de esta especialidad, pero en la actualidad ha caído en desuso prácticamente. Tiene escasas indicaciones. Los estudios de perfusión miocárdica, Gate SPECT, como les decía, perfusión miocárdica y Gate SPECT es un solo estudio en el cual podemos evaluar la perfusión miocárdica y la función ventricular. Se hacen con Cestamivir marcado con tecnesio 99, que es un radiofármaco que va a ser captado por la mitocondria de la célula miocárdica y va a depender de la viabilidad o no de esa célula que sea captado, y se hace en dos partes. En una parte con esfuerzo, ya sea un esfuerzo físico en cinta o cicloergómetro en bicicleta, o un esfuerzo a través de un apremio farmacológico en el caso de que el paciente presente alguna contraindicación para realizar el ejercicio. En ocasiones se puede hacer solo el esfuerzo y evitar la imagen de reposo, y todas estas imágenes de perfusión deben ir acompañadas del gated de reposo y postestrés, que es la parte funcional del estudio y nos permite evaluar la función ventricular. Como ven esta diapositiva, la perfusión miocárdica, a la derecha de la pantalla ven un ejemplo donde se ven tres pares de imágenes, que son los distintos cortes, los tres cortes que utilizamos para el SPECT, que es el eje corto, el eje largo horizontal y el eje largo vertical. La columna de arriba siempre es la que tiene el estrés, ya sea esfuerzo o apremio farmacológico, y la de abajo el reposo. Y lo que hacemos nosotros es evaluar las imágenes y evaluar la presencia de zonas de hipoperfusión y evaluar si estas se presentan en el esfuerzo y normalizan en el reposo o no, para determinar si estamos ante la presencia de isquemia o de necrosis. Acá, como ven, podemos hacer el esfuerzo en la cinta o en la bicicleta. La inyección del radiofármaco se realiza en el momento del máximo esfuerzo, y es recomendable que el paciente siga un minutito más como para lograr una buena fijación del material radiactivo en el miocardio. Acá verán que yo les puse el talio 201, pero se utilizaba hace muchos años en nuestro país, directamente había que importarlo, y el hecho de poder utilizar el MIBI con tecnesio mejoró mucho la logística en relación a estos estudios, así como también presenta el MIBI con tecnesio una energía adecuada para las cámaras SPECT, así que mejoró mucho la logística de los estudios y la calidad de las imágenes. Y hoy en día el talio no se utiliza y además provoca mayor radiación. Entonces, seguimos. Bueno, entonces, como les decía, utilizamos el Cestamivir marcado con tecnesio 99, con una sensibilidad global del 95% y una especificidad para el MIBI que es superior a la que acá está descrita para el talio, que es mayor del 85% y con un elevado valor predictivo negativo del 92%. El MIBI o Cestamivir constituye un compuesto catiónico liposoluble que se capta en el miocardio en forma proporcional al flujo sanguíneo regional. Se marca con tecnesio 99 obtenido del generador, el cual tiene una vida media de 6 horas. Se incorpora a las células por difusión simple a nivel mitocondrial. Tiene una excreción renal del 30%, pero su excreción mayormente es biliar en un 60%. Es por ello que los mandamos a comer algo con contenido graso después de realizar las imágenes a fines de lograr una contracción
de la vesícula y que no nos impida una correcta evaluación de la cara inferior del corazón. No redistribuye, al contrario de lo que sucedía con el talio 201, y es por ello que tenemos que hacer dos inyecciones, una de las imágenes de esfuerzo y otra en el reposo. El pico energético es de 140 kV, que es el ideal para la cámara gamma SPECT. Y el protocolo puede ser de 1 o 2 días de acuerdo a cómo me organice yo. Por esto me permite el hecho de hacer dos inyecciones separadas, organizarlo de esta forma. Si lo hago en un día, lo que sí estaré inyectando entre 8 y 10 milicurie en la primera inyección y el triple en la segunda. Y si lo hago en 2 días separados, la dosis en cada uno será rondando los 15 a 20 milicurie. La perfusión miocárdica la vamos a evaluar cuando queremos detectar enfermedad coronaria, ya sea isquemia, necrosis o viabilidad de un músculo que aparentemente podría estar necrótico. Valoración pronóstica de enfermedad coronaria, detección de restenosis post-revascularización, ya sea post-cirugía de revascularización miocárdica o post-angioplastia, estratificación de riesgo post-infarto, síndromes isquémicos agudos, o detección de disfunción endotelial, que sería una etapa preclínica al desarrollo de la enfermedad coronaria. En estos gráficos vemos cómo serían los cortes cardíacos que nos permiten obtener las imágenes en esas 3 filas que nosotros vemos para evaluar la perfusión miocárdica. Hacemos un corte del corazón en el eje corto, en los cortes apicales, medioventriculares y basales, que eso es además lo que cuantificamos. Y tenemos el eje largo vertical, que es aquel que corta el corazón desde el septum hacia la pared lateral, y el eje largo horizontal, que lo corta desde la inferior hacia la anterior. Esto nos permite evaluar los distintos territorios arteriales. La arteria descendente anterior es la que irriga generalmente la cara anterior y el septum del corazón. La arteria coronaria derecha es la que irriga la cara inferior del corazón. Y la arteria circunfleja la cara lateral del corazón. Así podemos estimar la arteria, indirectamente la arteria afectada. Acá lo tienen con el correlato de la imagen anatómica, el eje corto, el eje largo vertical y el eje largo horizontal. ¿Cuáles son los hallazgos de la perfusión miocárdica? ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando informamos un estudio? Buscamos dónde está localizado, qué tamaño tiene y cuál es la severidad del defecto. Eso es lo que vamos a informar. Vamos a informar si el defecto es fijo, o sea, si está en el reposo y en el esfuerzo, si es reversible, o sea, si está en el esfuerzo y normaliza en el reposo, en ese caso estamos en la presencia de isquemia, y cuando es fijo de una necrosis. Y si es mixto, que podría ser el caso de una isquemia perinecrótica en un paciente que ha tenido un infarto, tiene el defecto en el reposo y en el esfuerzo, pero en el reposo mejora, pero parcialmente. Vamos a ver el tamaño de la cavidad, vamos a ver si existe una dilatación transitoria, que es aquella dilatación que se presenta en el posesfuerzo y en el reposo normaliza, que es un criterio de alto riesgo. Vamos a ver si hay captación pulmonar del radiofármaco, que también indica un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y podría también considerarse como un criterio de alto riesgo. Si tenemos alteraciones en el ventrículo derecho, si capta la pared libre, si está aumentado, que también nos indicaría que puede haber un compromiso importante, sobre todo en el territorio de la coronaria derecha, o también se puede visualizar en pacientes que tienen patología pulmonar. Y la actividad cardíaca del MIBI, no nos olvidemos que el MIBI es un marcador oncológico, por lo que si se presenta captación fuera de las zonas habituales, tenemos que consignarla. Y nosotros realizamos una valoración semi-cuantitativa con un modelo de 17 segmentos, para el cual utilizamos los 3 cortes del eje corto, o sea, los cortes apicales, medios y basales, como ven en la figura, y el eje largo vertical en el segmento 17, que es el apical, para denominar la punta. Nosotros denominamos de acuerdo a la hipoperfusión leve, moderada o severa, con un puntaje normal 0, defecto leve 1, 2 moderado, 3 severo y 4 directamente cuando tenemos aperfusión. Y a partir de esta numeración
nos permite plasmar la información en porcentajes o en números y establecer la severidad. Acá, como ven, está el modelo de 17 segmentos en un ejemplo donde ven que hacemos una cuantificación donde colocamos los 17 segmentos en la columna de la izquierda. Luego tenemos el esfuerzo, que puede ser también con dipiridamol, y el reposo, donde vamos consignando cada puntuación de acuerdo a lo que estamos evaluando visualmente. Y luego hacemos el score de la suma del esfuerzo, luego el score de la suma del reposo, y por la diferencia de estos dos sacamos el score de la diferencia. El score del esfuerzo, de acuerdo al valor que nos da, nosotros estimamos el grado de isquemia o de la normalidad o no de la imagen. En el score del estrés, 0 a 3 probablemente sea normal, 4 a 8 levemente anormal, 9 a 13 moderadamente anormal y más de 13 severamente anormal. Y en el score de la diferencia, que es el que sacamos de restarle al SSS, el de reposo, 0 es cuando no tenemos isquemia, 1 a 3 tenemos isquemia leve, 4 a 7 moderada y más de 7 severa, ¿sí? Cuando esto nosotros a su vez lo podemos plasmar en porcentaje y determinar si el miocardio tiene un compromiso más del 5% o más del 10% o menos del 5%, como para establecer un riesgo o la necesidad del paciente de revascularizarse. Si nosotros tenemos un score de la diferencia de 4, nos daría un 5% más o menos de isquemia. Y si es más de 7, que sería el punto de corte aquí para la severidad, tendríamos más de 10% y ese paciente tendría indicación de ser revascularizado para mejorar su cuadro clínico. Acá en el cuadro del centro y acá arriba a la izquierda se ven divididos los segmentos en un mapa polar, que es como si nosotros abriéramos el corazón y nos plasma los distintos segmentos que les describí previamente. Y también acá vemos cómo estimamos los territorios arteriales de acuerdo a la zona que presenta el defecto de perfusión. Cuando el defecto de perfusión está en la pared anterior o en el septum, el territorio arterial comprometido más probablemente es el territorio de la descendente anterior. Cuando el compromiso es de la cara inferior, inferoseptal, generalmente es la coronaria derecha. Y cuando toma las caras laterales, puede ser de la circunfleja. Cuando el territorio comprometido es lo anterolateral, también podría ser una rama diagonal. Acá les muestro distintas imágenes. Esta es una paciente que hizo un estudio de reposo, vino en un protocolo de 2 días, vino al día del reposo y sin presentar antecedentes previos, tenía este defecto severo, severa hipoperfusión en la punta, en lo apical. Este es el mapa polar, y apical, septoapical, anteroapical, ¿sí? La señora, reinterrogándola, venía con un dolor, con angor, y la decidí internar y se estudió, se hizo un cateterismo y tenía una obstrucción severa en la arteria descendente anterior desde el tercio medio, que fue angioplastiada. O sea que esta paciente hizo solo el reposo y no llegó a hacer el esfuerzo. Acá tenemos un estudio de perfusión, reposo y esfuerzo normal, siempre arriba el esfuerzo o el apremio farmacológico y abajo el reposo. El par superior es el eje corto en los cortes apicales, medioventriculares y basales, con una perfusión normal. Así es como lo tenemos que ver cuando es normal, todos los territorios bien perfundidos, y en el reposo está igual, el eje largo vertical y el eje largo horizontal, y como les decía entonces, en un estudio absolutamente normal. Este es otro estudio donde tenemos isquemia, una isquemia severa, apical, anteroseptal e inferoseptal. Fíjense cómo se ve el defecto severo en todo lo que es la punta del corazón, los sectores del septum, desde lo inferoseptal, lo anteroseptal, y se tiene que ver en todos los cortes y en varios cuadritos, ¿sí? Acá ven lo apical, y eso después
verán que mejora mucho, prácticamente normaliza, y esto es compatible en un paciente que no tenía antecedente de infarto, compatible con isquemia en el territorio de distribución de la arteria descendente anterior. Este paciente fue estudiado con un cateterismo y una angioplastia realizada para desobstruir la arteria descendente anterior. Recuerdan que yo les dije previamente que de acuerdo al porcentaje de músculo afectado, uno estimaba si realmente había que revascularizar al paciente o angioplastiarlo, ¿no? Y el punto de corte era el 10%. En este caso verán que el músculo afectado afecta más del 10% del miocardio, y además tiene una leve dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, que es un criterio de alto riesgo. Acá tenemos otro ejemplo de un paciente con una isquemia severa inferior e inferolateral. Fíjense el defecto severo de perfusión inferior e inferolateral, compárenlo con la pared normal, ¿sí? Se ven todos los cortes en el eje largo horizontal y en el eje largo vertical, y normaliza. Esto sería una isquemia en el territorio de distribución que puede ser la circunfleja o la coronaria derecha, dependiendo de la dominancia, porque toma la pared inferior e inferolateral, o bien puede ser un compromiso de ambos vasos. Acá tenemos un defecto fijo. Defecto fijo cuando tenemos una secuela de necrosis. El defecto de perfusión, esa hipoperfusión severa en toda la cara anterior, en la punta del corazón, en lo apical, ¿sí? Que no cambia en el reposo, es compatible con una secuela de necrosis anterior de ápice a base y apical sin desarrollo de isquemia al esfuerzo que realizó este paciente en el territorio de distribución de la arteria descendente anterior. Nosotros cuando evaluamos los pacientes con un estudio cardiológico, por supuesto, se realiza una historia clínica minuciosa, se evalúan los estudios previos a fin de determinar si el paciente ya tenía un infarto, si ha tenido estudios previos, si ha tenido una revascularización previa o si se encuentra sintomático en el momento de concurrir al estudio, que suele suceder, y en esa situación no podríamos hacerle el esfuerzo. Bueno, y este es el gated SPECT, que es la parte funcional del estudio. Nosotros le colocamos al paciente 3 electrodos que se sincronizan permiten sincronizar el programa con la R del electrocardiograma, y entonces de esta manera el programa nos permite realizar esta evaluación de la función ventricular viendo al músculo cardíaco en movimiento, y además nos provee el cálculo de los volúmenes ventriculares y de la fracción de eyección. Entonces nosotros hacemos una valoración visual de motilidad parietal global y regional y del engrosamiento parietal sistólico, que es que la pared esta que tiene la hipoperfusión gane cuentas en la fin de sístole, que esto no sucede en este ejemplo, y nos da cuantitativamente el valor de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo y post-estrés porque la imagen se adquiere a la hora después de haber realizado el esfuerzo. Recuerden que nosotros a los pacientes le hacemos la inyección y siempre con el MIBI los mandamos a comer algo graso y a tomar líquido, y a los 45 minutos alrededor o a la hora le hacemos la imagen, salvo que sea un paciente que tenga una buena contextura física, haya hecho un buen esfuerzo, y en ese caso lo podemos hacer antes. Así que bueno, esto es lo que vemos del gated SPECT, que sería el complemento, la información complementaria en el mismo estudio de perfusión miocárdica, con esto de colocar los electrodos y tener el programa necesario. Tenemos toda esta información. Para terminar cardiología, les voy a mostrar un caso de un paciente de 70 años de edad, sexo masculino, diabético tipo 2, dislipémico, hipertenso y estresado, que consulta por angina de reciente comienzo, clase funcional. El paciente tiene una hipoperfusión severa anterior y moderada septal y apical, con hipocinesia moderada septal y anterior, con engrosamiento sistólico conservado, y la cavidad del ventrículo izquierdo estaba moderadamente dilatada con una fracción de eyección de 49%, o sea, levemente disminuida. En el esfuerzo vemos esos defectos que les describí previamente, y en el reposo normaliza la perfusión, que se hizo protocolo de 2 días. Ese paciente se le indica una cinecoronariografía donde presentaba una lesión oclusiva proximal de la arteria descendente anterior, que es el territorio donde nosotros veíamos la isquemia, múltiples lesiones del 70, 80 y 90% en la coronaria derecha, con una lesión oclusiva distal en la circunfleja,
y se le indicó realizar una cirugía de revascularización miocárdica. Recordemos que si bien el paciente acá vemos que tiene enfermedad de varios vasos, la lesión más severa, oclusiva, era proximal en la descendente anterior y es la que le estaba dando isquemia, ¿no? Que es la que se vio en el estudio. Este es el estudio realizado en el seguimiento al año. El paciente evolucionó asintomático, una prueba ergométrica negativa y un gait SPECT normal, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 62%. Entonces, este caso es como para plasmar cuál es nuestro rol, qué es lo que vamos a decidir o vamos a ayudar a que el médico de cabecera decida con cada paciente. Y posteriormente vamos a hacer el seguimiento de la evolución. Además, hoy en día, como les decía previamente, contamos con la posibilidad de fusionar imágenes y de obtener también información anatómica. Entonces podemos, tanto con las imágenes de PET como las de SPECT, se pueden funcionar con la tomografía y tener la información sobre la estenosis coronaria y evaluar el significado funcional de la misma. Y acá tienen unos ejemplos de las imágenes. Por último, un pequeño comentario sobre ventriculograma radioisotópico con glóbulos rojos marcados con tecnecio. Como les dije previamente, es una técnica que se utilizaba mucho cuando comenzó a realizarse la cardiología nuclear. Se hacía en reposo y en esfuerzo. Se realiza marcando los glóbulos rojos con tecnecio. Se les da cloruro estagnoso previamente endovenoso para sensibilizar el glóbulo rojo. A los 20 minutos inyectamos el tecnecio. Es una marcación in vivo y esto nos permite, como verán, acá lo que nosotros evaluamos es la cavidad cardíaca. Vemos, aquí no vemos el músculo, sino que vemos la cavidad y nos permite hacer una evaluación también de la función ventricular y volúmenes ventriculares. En la actualidad solo se usa en reposo, nos permite evaluar la función ventricular en pacientes que reciben tratamientos oncológicos con drogas cardiotóxicas o en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y nos informa sobre volúmenes, motilidad parietal y fracción de eyección.